a un jueves de chefas. Parece que ya arrancó el veranito, ¿no? Ya se está sintiendo el calor en Buenos Aires. Venía un poco retrasado, pero ahora ya está, me parece que se instaló. Así que, nada, disfrutando un poquito el tiempo de esta ciudad. Bueno, hoy tengo un invitado que se dedica a hacer vinos, pero que sobre todo tiene una historia para contarnos muy interesante. Juan Pellizzati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mónica? Bien. Bueno, Juan es la cabeza de una bodega, de la bodega Chacana. Y es relativamente nuevo. Bueno, ya llevas un par de años, sí, no tan nuevo, 18 claro, años. 18 años. Pero no, nuevo en el sentido de que no es tu oficio de nacimiento, sino fue algo a lo que te soy volcaste. Un reconvertido a la viticultura. Exactamente. Y leía que la historia de, digamos, la decisión de meterse en la viticultura tuvo que ver con aquella famosa crisis en el 2001 donde voló todo. Sí, fueron algunas vidas antes, pero probablemente siempre la misma crisis. Sí. Así que sí, yo soy ingeniero electrónico. Claro. Y me tocó pasar por ese momento. Justo había fallecido mi padre y había teníamos algo de dinero dando vueltas en la familia, y pensé que era el momento de hacer algo que estuviera bueno y que estuviera más cerca de lo que yo deseaba. Y justo habíamos terminado un curso de sommelier con mi mujer y empezamos con este proyecto. ¿Y el deseo era meterse a hacer vinos o de repente llegó a tu cabeza esa idea? Sí, fue un poco de casualidad. Porque fuimos a Mendoza, en esa época así de crisis y de posibilidades de reinventarse. Fuimos a Mendoza a través de un conocido que trabajaba en una empresa grande y que me dijo, no, yo te puedo mostrar y qué sé yo, y bueno, nos encontramos con un viñedo que pareció una oportunidad y bueno, lo compramos y después es como que una cosa fue llevando a la otra y se armó el proyecto y justo agarramos esos primeros años entre el 2004 y el 2010, 2011, digamos, donde también hubo como rápidamente una reconfiguración que daba la sensación de que se podía poner en marcha la economía, que se podía poner en marcha algo, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo nunca sufrí, o sea, la verdad que ese momento de cambio fue un momento de mucha esperanza para mí. Hoy parece un momento más así, de parálisis. Claro. Sí, y me parece que ese momento, lo que, digamos, viéndolo ya 18 años después, me parece que lo que, digamos, alguna de las cosas que generó fue como el desarrollo de una industria asociada a la producción de alimentos de calidad. No estoy hablando de soja, sino de vinos y otras cosas que de repente apareció, digamos. Sí, ¿no? Sí, definitivamente en la viticultura, que es lo que yo conozco, hubo un impulso muy grande. Hubo un impulso muy grande y una oportunidad de colocar los productos en el exterior. A través de eso empezamos a hacer conocido el Malbec. O sea, pasaron un montón de cosas virtuosas que después se empezaron a frenar alrededor del 2011, 2012. Claro. Yo me acuerdo de la industria vitivinícola que hablaba siempre Miguel Brasco, digamos, que era de la vieja escuela, y Miguel siempre lo que decía es que le parecía raro la búsqueda de los productores de vino por tratar de hacer algo afuera cuando tenían un mercado que finalmente terminaba consumiendo todo lo que se producía, ¿no? Eso, digamos, de aquella época. Miguel ya hace un par de años que falleció, pero bueno, de la época de la que él hablaba ahora ha cambiado todo muchísimo. Cambió muchísimo. Sí, ¿no? Ha cambiado todo muchísimo. Claro. Sí, yo creo que en gran parte también porque la industria no supo, o no supimos, digamos, ¿no? Me incluyo, ser atractivos para todo el segmento nuevo de consumidores. Que también tiene una dinámica social y económica más complicada, ¿no? En estos tiempos. El vino se posicionó en un lugar de privilegio y de exclusividad que se terminó achicando un montón. Entonces probablemente no pudimos aprovechar espacios que sí aprovechó la cerveza artesanal o otro tipo de consumos, ¿no?
¿no? ¿Y te parece que solamente tiene que ver con un tema de costos, de elección? No, yo creo que, bueno, en realidad es de lo que vengo hablando, de lo que trata Insurrección Cultural. Insurrección Cultural es el libro de Jonathan Nossiter, que hizo un documental que es Resistencia Natural, donde se hace referencia a los cultivos, digamos, más naturales, a los ecológicos, a la sustentabilidad y demás, ¿no? Sí, y a una idea un poco empalmando con lo que estábamos hablando, sí, justamente, y a una idea de libertad del vino, si uno quiere, a través del movimiento del vino natural, donde bueno, el vino se sale de las sobredeterminaciones clásicas que ha tenido en términos de estilo, en términos de momentos de consumo, de estilos de consumo, de etiqueta, de un montón de cosas que se construyeron alrededor del vino y que en realidad son muy exclusivas, digamos, ¿no? De alguna manera. Y el vino natural es como que viene un poco a tratar de subvertir eso y a llevar el vino a un consumo mucho más relajado, más creativo, más innovador, menos pretencioso, y más asociado también al cuidado del planeta, a otras lógicas que me parece que son más atractivas para los consumidores más jóvenes, ¿no? La categoría vino natural, como la mencionás, ¿existe como categoría en sí mismo? Si vos decís vino natural, ¿la gente entiende de qué estás hablando o es una expresión para tratar de definir un concepto? Sí, vino natural es una categoría que no tiene definiciones muy estrictas, ¿no? Entonces, yo diría que vino natural es vino hecho a partir de agriculturas más saludables, o agriculturas que, digamos, menos intervenidas por agroquímicos y por otros productos externos, y técnicas de elaboración más genuinas, si uno quiere, o sea, menos industriales, más, si uno quiere, más artesanales. Sí. Después, la definición exacta de la idea de vino natural es muy laxa y hay muchas personas que dicen distintas cosas. Claro, ¿no? Claro, se puede usar cómodamente. Sí, yo creo que, bueno, Jonathan, tuve la oportunidad de conocerlo a Jonathan hace un par de años, y eso digamos, aparte que me pareció un personaje muy entretenido y que me hizo replantear muchas cosas sobre lo que nosotros hacemos, me enseñó justamente todas estas ideas, digamos, ¿no? Respecto de lo que estaba pasando con el vino y de cómo el vino natural propone justamente como una visión más genuina, ¿no? Una visión donde el vino deja de ser industrial y empieza a ser más un producto agrícola más estrictamente, o sea, un producto realmente de agricultores en contacto con la tierra y que de alguna manera se vinculan la tierra con el consumidor, ¿no? Claro. Ahí, cuando empezaste en 2002 con la bodega, no arrancaste pensando en hacer un cultivo agroecológico, ni biodinámico, ni nada. Honestamente, no, eso llegó mucho después. Normalmente parece como un proceso, ¿no? Digo, sobre todo para alguien que no nace en el contexto de la agricultura, que decide, digamos, volverse agricultor en un momento, en este caso para hacer vinos, es natural que en algún momento lo que está haciendo lo interpele. Sí, es exactamente así. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? Sí, dimos un recorrido bastante largo. Yo también tuve una transformación personal en algún punto, asociado a todo este recorrido. Yo creo que la conexión, yo empecé el proyecto y un poco el alma del proyecto siempre fue, cómo podemos hacer el mejor vino posible con los mejores medios posibles, ¿no? Yo creo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo hace eso cuando tiene una empresa, pero por lo menos en el vino yo creo que hay mucha gente que parte con esa idea. En algún punto empecé a entender que, digamos, que la belleza del vino consiste en su identidad y en la relación que se establece entre el lugar donde se produce el vino y las cualidades de ese vino que se produce en ese lugar. Y si uno quiere hacer eso, parece lógico que una viticultura de mínima intervención, que incorpore, digamos, que perturbe lo menos posible los ciclos biológicos de las plantas en el desarrollo de ese lugar, iba a conducir a la mayor identidad, digamos, ¿no? Entonces,
por ese lado me acerqué a la viticultura orgánica y biodinámica. Después, en un momento así de necesidad de profundizar sobre esto, me fui a hacer un posgrado en agricultura agroecológica a Inglaterra, en un lugar muy particular y muy divertido. Que no está asociado estrictamente a la producción de vino, sino en general a la agricultura. Sí, es un lugar que en realidad tiene como una raíz más filosófica, es un lugar de pensamiento holístico, y habían abierto como una carrera de posgrado en agricultura agroecológica porque consideraban que la alimentación era central, digamos, en una visión renovada de la humanidad, digamos, ¿no? Y la verdad que fue un momento muy transformador para mí, o sea, ahí es como que me terminé de convencer de un montón de cosas. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el 2014. Ahí ya habías empezado. Ya habíamos empezado. Nosotros empezamos en el 2012 a trabajar en forma orgánica los viñedos. Yo hice el posgrado en el 2014 y cuando volví con un montón de entusiasmo y un montón de ideas y un montón de saberes que obviamente, digamos, no pude poner en práctica de la manera que hubiese querido y con la velocidad que hubiese querido, pero yo creo que muchas cosas las hicimos, y creo que el ciclo se completó a través de Jonathan realmente, porque, bueno, o sea, creo que él trajo tal vez los aspectos más sociales y políticos, digamos, a completar esta visión del rol de un productor en la sociedad, ¿no? Claro. Ahí el aporte de Jonathan a tu mirada, a tu universo, ¿cuál, si tuvieras que pensar alguno así más puntual, cuál te parece que... Bueno, que fue? Jonathan se hizo muy conocido en los años 2000 con una película que se llamaba Mondovino, que muy polémico, claro. Muy polémica, y que yo creo que todos los amantes del vino seguramente hemos visto, desde una posición o de otra, digamos, pero creo que él... Aparecían muchos argentinos también, entonces... Aparecían muchos argentinos en forma también bastante polémica, también digamos, bastante porque polémica, a él le gustaba, bueno, a lo largo de la película, y creo que lo sigue haciendo, a él le gusta contrastar la realidad del productor genuino con todo lo que se monta alrededor de toda esta, justamente yo lo llamo sobredeterminación, pero bueno, toda esta historia de prestigio y de inflación, digamos, que tiene el vino. Entonces, a mí eso me había llamado mucho la atención. O sea, la película me había llamado mucho la atención, y el recorrido que él hacía y la visión, digamos, la industria del vino vista desde la Argentina es muy distinta de la industria del vino de los países productores tradicionales, y de la cultura, digamos. ¿Por qué decís? Porque el vino en la Argentina el vino en Argentina se produce mayormente en dos regiones que están a más de 1000 kilómetros del mayor centro de consumo, y de alguna manera el vino siempre fue mediado a través de emprendimientos industriales. O sea, el vino argentino no tiene una raíz, si bien tiene una raíz agrícola de pequeña producción, o sea, porque el tamaño medio del viñedo en Argentina era muy pequeño, lamentablemente hoy los viñedos más pequeños se están perdiendo, siempre la intermediación a nivel de bodega tuvo una escala muy grande. Claro. Ya desde los años 70 y para acá, en la época de los grandes consumos, la producción de vino se concentraba en muy pocos actores. Claro. En Europa eso está mucho más, es mucho menos importante. O sea, existen grandes productores, pero todavía hay un tejido de productores muy pequeños que tienen como un anclaje regional muy fuerte, y que abastecen la zona que está alrededor de su lugar de producción, digamos, claro, ¿no? Claro. Y yo creo que eso conforma un tejido social y cultural alrededor del vino, que es muy distinto del que hay acá. O sea, acá el vino, en el fondo, para el consumidor de Buenos Aires, el vino es un producto que no es muy diferente de la Coca-Cola, digamos, ¿no? O sea, lo digo de manera provocadora. Casi ofensiva. Sí, o sea, en el sentido, en el sentido de que bueno, es un producto que se hace en un lugar desconocido y no cerrado, y quién sabe cómo se hace, y bueno, se supone que es uva fermentada, pero el contacto con el viñedo es muy remoto, las prácticas son muy desconocidas. Está cambiando, ¿no? Me parece que yo creo que está cambiando, durante mucho tiempo fue así, ahora
cada vez, será por una cuestión snob, por lo que, digamos, supongo que la tendencia y las modas tienen que ver con esto, pero bueno, como suele ocurrir en estos casos, hay una parte que domina tendencia y moda y después algo de eso es genuino y queda, pero la gente se está acercando, me parece, ¿no? Sí, yo creo que vínculo directo. Yo creo que en los últimos años hubo una explosión de proyectos muy pequeños y de vinos muy diferentes, que creo que eso está bueno. Creo que no tiene un anclaje territorial, digamos, todavía muy importante. O sea, yo siento y me parece que tiene un anclaje casi muy personalista, ¿no? O sea, hoy tomamos el vino del enólogo, como dice Jonathan, y no tomamos tanto el vino del lugar. Pero bueno, qué sé yo, me parece que es una evolución respecto de los modelos con los que veníamos teniendo. La situación europea es más cercana y tiene una vocación más fuertemente de territorio, digamos, ¿no? Donde cada lugar hace un vino idiosincrático, incomparable, y propio de ese lugar y de la comida de ese lugar. Lo que pasa que ahí el territorio le ganó a todo, ¿no? Exactamente. Porque ningún viñatero sobrevivió los 1000 años de historia que tiene el vino, y el territorio, sin embargo, es lo que prevaleció sobre todo el resto, así ¿no? es. Y una manera de hacer y una adaptación que se fue construyendo a través de las generaciones, y bueno, es como que nosotros queremos alcanzar, dando pasos como muy acelerados, a veces un poco titubeantes, digamos, ¿no? Bueno, ahora tenemos para escuchar chefas productores. Vamos a aprovechar esta semanita de la heladería artesanal y Vicky nos va a contar qué es lo que hay ahí para los que quieran disfrutarla. Exactamente, aprovechando que hoy se celebra la Noche de las Heladerías, a partir de las 19 horas te traemos la historia de Cadore, una de las 10 mejores heladerías del mundo. Está ubicada en la avenida Corrientes al 1600. Hace unos años fue seleccionada entre las 10 mejores heladerías del mundo, de acuerdo con la National Geographic. Manejada por la 4ª generación de familia de inmigrantes italianos, los cuales llegaron a nuestro país con la ilusión de un futuro mejor, nunca se imaginaron que años después les llegaría este reconocimiento. Cadore es un pueblito italiano del Veneto, cerca de la frontera con Austria y rodeada por los Alpes. En la actualidad viven apenas 30.000 habitantes y sus principales materias primas son el helado y el vidrio. El vidrio, sí, digo bien, el vidrio. Olivotti fue fundador de la mítica heladería, cruzó el Atlántico y mientras trabajaba en Changas en el rubro de la construcción en sus tiempos libres, realizaba helados que le recordaban a los picos nevados de su pueblo natal. Luego de mucho esfuerzo logró abrir Cadore, donde el proceso artesanal y la calidad en los productos resultan fundamentales para conseguir helados de altísima calidad. Respetan al pasado, pero miran al futuro. Escuchan los comentarios de los clientes para seguir creciendo y no utilizan ni aditivos ni conservantes. Por ejemplo, ¿sabían que para hacer el sabor de dulce de leche están cocinando la leche a fuego lento por 14 horas? Ya saben, pueden darse una vuelta por Cadore en Avenida Corrientes 1695 a partir de las 19 horas para participar de la Noche de las Heladerías o darse una vuelta cuando quieran ahora que llegaron los días de calorcito. ¿Quién de ustedes ya probó sus helados? Los leemos. No se olviden que somos @chefasradio. Seguimos con música ahora con Dua Lipa, Don't Start Now. Bien, y si tuvieras que decirme por qué la elección de la biodinamia, ¿no? Que me parece que la diferencia tal vez es que es una observación más profunda de la naturaleza que la producción orgánica, ¿no? Que si bien la producción orgánica demanda mucha observación, me parece que hay que es una mirada un poquitito más grande en la biodinamia, ¿no? Sí, la biodinamia es un método agrícola que partió a partir de una propuesta de Rudolf Steiner del año 24, de una serie de charlas que dio en Polonia. Y en realidad, Steiner tenía una visión... tenía por un lado una visión holística de la naturaleza que estaba muy buena y después tenía una visión más esotérica, digamos, de un conocimiento suprasensible, como lo llamaba él, que puede ser muy discutible y es una de las cosas, digamos, más en debate. Pero creo que
en la evolución de la biodinámica hay un conjunto de principios agrícolas que son principios un poco recuperados de los métodos ancestrales agrícolas europeos, que tienen que ver con la construcción de la fertilidad y la construcción del suelo, y la observación de la interacción de la luna con los cultivos, que creo que tiene mucho sentido. O sea, un poco me parece que la biodinámica recupera esas prácticas que no están, o sea, que están claramente olvidadas en la agricultura contemporánea, y que son muy interesantes a nivel de producción agropecuaria de baja escala. Elegimos el camino biodinámico básicamente porque existe todavía, yo creo, un movimiento, digamos, hay como una especie de simbiosis entre la biodinámica y la viticultura, por más que a Steiner probablemente no le hubiese gustado, porque el alcohol es un modificador de la conciencia, claro. pero sí existe porque justamente la biodinámica trata de mirar la finca como una unidad individual, digamos, ¿no? Y de alguna manera eso recupera la visión de la viticultura de poder identificar el producto con el lugar de origen, digamos, ¿no? Y eso se ha transformado en una corriente donde varios productores más o menos prestigiosos de distintos lugares del mundo han abrazado este método como un método para enfatizar los aspectos de individualidad de sus producciones. Claro. Y hay un público que entiende que esto es un valor y reconoce un producto elaborado a partir de esta... En la Argentina es un poco somos un poco pioneros en tratar de comunicar la existencia de este método y las bondades del método. Yo creo que en otros lugares del mundo hay más conciencia, pero no deja de ser un método de nicho. O sea, claro. En realidad lo que no es tanto por el lado de la demanda, donde creo que podemos encontrar diferenciación, sino tanto sino más bien por el hecho de poder explicar que tomamos en serio un conjunto de prácticas y un conjunto de principios que nos parecen adecuados para mantener una agricultura saludable, ¿no? Claro. Hace poquito fui a una presentación también de otra bodega y lo que me decían es que prácticamente se vieron obligados a hacer un vino orgánico porque ya hay lugares donde directamente, digamos, el restaurante, ¿no? Pensando en restaurantes exclusivamente, que hay lugares donde directamente si no tienen un vino orgánico para brindarles, la bodega se termina sin colocar su producto en los restaurantes. O sea que esa es una tendencia que se va... Sí, yo creo que es una tendencia creciente. Es una tendencia creciente. O sea, estamos viendo, sobre todo en los mercados internacionales, que existe un interés creciente por vinos hechos en base a agriculturas más sanas, digamos, ¿no? En la Argentina también vivimos en un contexto donde parezco muy crítico, ¿no? Pero bueno, vivimos en un contexto donde no, porque vengo de... Te llevas la desgrabación después y me decís. Sí, después te digo. Pero bueno, en la Argentina vivimos un contexto donde la principal actividad económica del país está basado sobre una agricultura extensiva y extractiva. Entonces, bueno, nos ha pasado, por ejemplo, que esto es una anécdota, pero bueno, el lunes lanzamos este producto nuevo, que es un producto natural, producto de la agricultura biológica y sin agregado de azufre, y en la comunicación usamos la palabra agrotóxicos. O sea, sin agrotóxicos. Y hemos tenido un montón de reclamos de gente que nos dice que son consumidores nuestros y que se sintieron ofendidos por el hecho de que usamos la palabra agrotóxico. Wow. ¿Por qué? Porque son productores agropecuarios y consideran que los agroquímicos no son agrotóxicos. Es un insulto. Yo creo que es un tema muy complejo y muy delicado, digamos, ¿no? Que probablemente en el consumidor tiene un tipo de conciencia y en el productor a lo mejor otro, y ahí hay un área de conflicto, ¿no? Bueno, es que de alguna manera es así, ¿no? Digo, hay como una
una construcción del discurso de que no hace nada un poco, que digamos capaz que el laboratorio lo demuestra, pero lo que pasa es que después el uso está en manos de personas que tal vez son menos exactas con lo que usan, entonces terminan generando otro resultado, digamos. Sí, ¿no? Digo, al margen de que, digamos, sin duda hay corrientes donde dicen el uso cero de agrotóxicos, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema complejo. Es un tema complejo. Es un tema complejo y sobre el que antes me pronunciaba de manera más taxativa, contundente, pero ahora es como que estoy un poco asustado. O sea, estoy un poco asustado en términos más contundente en el sentido de que, digamos, yo creo firmemente que es posible hacer otra agricultura y que el modelo del agronegocio que ha adoptado la Argentina en gran parte es causante de muchos de los problemas que tenemos, no solo ambientales. En realidad no el modelo del agronegocio, sino la ausencia de algún otro modelo, porque finalmente el modelo del agronegocio pareciera que se convirtió cada vez en más fuerte porque no hay ninguna otra alternativa. Definitivamente de acuerdo. O sea, parecería que no es posible. Claro, no puede ser culpa del que hace, sino del que no hace. Parecería que no es posible hacer de manera rentable y sostenible otro tipo de agricultura, y que también, digamos, no se enseña y que se descalifica en muchos ámbitos, y entonces, bueno, empieza como a llenarse de contenido político la idea de hacer otro tipo de agricultura, ¿no? Claro. No sé cómo se resuelve eso. Nosotros desde el vino, digamos, yo creo que el vino es uno de los productos donde todavía es posible sostener un discurso disidente, o sea, un discurso agrícola disidente para aquel que lo quiera adoptar. Sí. Bueno, una de las cosas que dice Jonathan siempre es que el vino, por su condición de alimento, pero de alimento de alguna manera relacionado con el placer más que con la alimentación propiamente dicha, es como un faro, ¿no? O sea, donde podemos ensayar y mostrar las cosas que después el resto de la agricultura puede hacer. No sé si va a ser así. Pero bueno, o sea, a mí me convence intentarlo, ¿no? A mí, capaz que estás en un día negativo, pero digo, yo tengo la sensación, hace años que estoy trabajando en esto, y yo tengo la sensación de que hay cada vez más gente digamos, como volcándose. Está bien, no es porcentualmente capaz que es minúsculo, pero me parece que hay pensando en los agricultores, ¿no? Yo cada vez veo más gente volcada y tomando como una conciencia sobre el sistema de producción. Vemos gente que se dedica a producir vino. A veces lo hacen por una cuestión de marketing, puede ser, pero no importa, ¿no? Apuntan ahí, y yo veo que algo no sé en porcentajes, capaz que eso lo tenés más claro vos, ¿no? Cuánto de lo que se produce en la industria vira al menos orgánico, digamos, ¿no? Pero mi sensación es que yo cada vez escucho más en las presentaciones que, bueno, empezamos con con este campo, con esta parcela, con esta... Eso es cierto. Eso es cierto que... Algo los interpela al suelo, ¿viste? Sí. Digo, y me parece que hoy hay mucho cerebro puesto al servicio de un trabajo que antes era solamente intuitivo. Entonces, cuando tenés tanta inteligencia puesta ahí, en algún momento la observación de cómo estropeas ese suelo, que es tu suelo, que te va a seguir dando a vos y a las generaciones venideras, eso en algún momento no es lo mismo producir soja, digamos. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo creo que también, yendo más a tu ámbito de competencia más estricto, me parece que en la gastronomía también hay una propuesta a nivel de restaurantes, que seguramente también forman opinión pública. Hay una propuesta de muchos cocineros. Un poco lo que tratamos de hacer el lunes fue convocar a ese grupo de gente. Hay una propuesta de muchos cocineros y restaurateurs que empiecen a elegir el producto en base a cómo está hecho, digamos, ¿no? Y ojalá esa idea, o sea, la idea de que en el fondo me preocupa cómo se hace lo que como, pueda pasar al común de la gente, ¿no? Sí. Sí, no sé, insisto, no sé en cantidades, pero algo está pasando que es distinto, ¿no? Algo está pasando.
Así que bueno, yo voy a tratar de ser optimista. Bueno, nos vamos con la playlist de Chefas y luego continuamos charlando. Esta semana el tema que elegimos es Mrs. Potato Head de Melanie Martínez. Estamos seguras que a algunos de ustedes se les va a venir a la mente el juguete del que trata la canción. ¿No tienen ni idea de lo que estamos hablando? Entonces entren a nuestras historias destacadas. No se olviden que somos @chefasradio. Lin, Chefas, femenino y plural. Un aporte que viene de la mano de los vinos orgánicos o biodinámicos, que tiene que ver con el anhidro sulfuroso que se le incorpora a los vinos, que el otro día en la presentación que hicieron ustedes me enteré que es uno de los, creo que 7, 8 productos del Código Alimentario que están, de los 8 alergenos del Código Alimentario argentino. Que no conocía. Pero digo que muchas personas origina como un dolor de cabeza al día siguiente intenso, luego de haber bebido algún tipo de vino. Contanos un poquitito qué función más específica cumple. ¿Cómo no? El anhidro sulfuroso es un antioxidante y un antibiótico, digamos, ¿no? En el sentido de que es tóxico para las bacterias, o sea, las mata, y además recombina el oxígeno, digamos, ¿no? Y con ese fin se usa en la elaboración de vino desde tiempos ancestrales, desde la época de los romanos. ¿Y en qué momento del proceso de la elaboración se utiliza? Se usa a lo largo de todo el proceso. O sea, se usa ¿En la planta? Justamente, en la planta no. En la planta se usa azufre para controlar las enfermedades criptogámicas, pero en general hay periodos de carencia, digamos, el azufre que llega de la planta a la bodega no es tan relevante. Lo que sí se usa mucho es durante la elaboración, se usa, digamos, cuando se recibe la uva, para poder, digamos, matar las bacterias que puedan competir con las levaduras que uno quiere que hagan fermentar el vino. Se usa al final de la fermentación para que el vino quede inerte desde el punto de vista biológico, y después se usa durante la crianza para justamente controlar la oxidación, digamos, básicamente. Y eso hace que haya una acumulación. Hay el anhidro sulfuroso, hay anhidro sulfuroso total, que es la totalidad de anhidro sulfuroso que tiene, y una parte que es libre, que es una parte que no se recombinó con el vino, y esa parte libre es la que efectivamente protege al vino. Entonces el anhidro sulfuroso se va acumulando a lo largo de toda la elaboración, y existen límites máximos establecidos por el INB, en el caso de la Argentina, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para los vinos, sobre la cantidad máxima de partes por millón que puede tener de anhidro sulfuroso un vino. El criterio industrial de elaboración, que parte de uvas más o menos desconocidas, de productores que pueden estar más o menos lejos de la bodega y que por eso uno no conoce efectivamente, presupone un uso bastante intenso de anhidro sulfuroso. Justamente para evitar que haya desviaciones microbiológicas. O sea, que decir que es probable que haya mayor uso en vinos que compren uva a otros viticultores. Sí, eso lo dijiste vos, pero sí. Está bien, sí, es cierto, o sea, sí, yo. Por supuesto. Sí, y esto no lo voy a decir, pero también hay mayor uso en vinos que se producen con uvas de peor calidad. O viceversa. O sea, hay menor uso cuanta más calidad y más cuidado tenés en el manejo vitícola. Eso, ahí venía mi pregunta. No es equivocado pensar que en un vino económico va a haber más anhidro sulfuroso. No es equivocado, no es necesariamente así, pero bueno, no es equivocado pensarlo. Sucede así frecuentemente. Porque la gente dice, de habré tomado un vino malo, y por eso estoy hoy con dolor de cabeza. Exactamente. Esa afirmación popular tiene una raíz, tiene un sentido. También se usa más anhidro sulfuroso en los vinos blancos que en los vinos tintos, porque los vinos tintos tienen taninos, y entonces tienen una capacidad de protegerse por su propia cuenta mayor que los vinos blancos. Y ofician también de conservantes mejor. Exactamente. O sea, los taninos, todos los polifenoles, digamos,
digamos, de alguna manera reaccionan con el oxígeno, evitan que el vino se oxide y de alguna manera también impiden que el vino se avinagre. Claro. Digamos, ¿no? Y se repiten los espumantes, pasa lo mismo. Y se repiten los espumantes. Por eso, tendencialmente también hay gente que le cae peor el vino blanco que el vino tinto. Y bueno, digamos, bueno, eso es cómo se usa el anhídrido sulfuroso. Ahora, el anhídrido sulfuroso, sí, eso es lo que te iba a decir, el anhídrido sulfuroso genera reacciones alérgicas. Claro. Entonces hay un porcentaje de la población, creo que como el 5%, sí, que tiene alergias al anhídrido sulfuroso y que incluso después de tomar vino se brota, o sea, se pone colorada. Y también genera, digamos, obviamente el anhídrido sulfuroso elevado, digamos, afecta a la flora intestinal y, digamos, dificulta la digestión, con lo cual el anhídrido sulfuroso no es completamente inocuo. No, claro. Y cuanto más se use, más agresivo resulta. El protocolo, como te decía, el protocolo de elaboración de vinos tintos convencionales prevé un máximo de 160 partes por millón de anhídrido sulfuroso. Los vinos orgánicos tienen una limitación menor, o sea, son más estrictos respecto al uso de sulfuroso, sí, y admiten un máximo de 100 partes por millón. O sea que está permitido en un orgánico utilizar algo de anhídrido. Hasta 100. Hasta 100. Mientras que en un convencional hasta 160, con lo cual ya ahí tenés una restricción. Sí. La idea de los vinos naturales es que justamente, bueno, además de estas propiedades que te acabo de contar, me falta una cosa más, el anhídrido sulfuroso tiene propiedades organolépticas, o sea, digamos, genera los famosos aromas azufrados en el vino, el olor a fósforo y ese tipo de cosas, al recombinarse con el vino, y también tiene, que esto es más difícil de percibir, pero tiene también cualidades en el paladar, digamos, ¿no? En la sensación táctil que genera el vino. Que tiran a metálicos, digamos, a aromas justamente más químicos, sí, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. La reducción de anhídrido sulfuroso en la elaboración del vino, por lo menos a nosotros, nos ha descubierto un mundo nuevo, digamos, un nuevo mundo de sensaciones y de sabores. Primero, y de búsquedas en el... Y de búsquedas técnicas, vino, exactamente, claro. Y de búsquedas técnicas, porque es cierto que es mucho más difícil hacer vino sin anhídrido sulfuroso. O sea, el vino tiene otra condición microbiológica, es mucho más inestable, pero no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, digamos, eso es un poco el juego. O sea, la idea de hacer vino sin sulfuroso permite recuperar todas esas cosas organolépticas que se habían perdido. Entonces el vino queda más abierto y más agradable, digamos, desde el punto de vista táctil, y también digamos, es más saludable, o sea, sí, no evita todas estas contaminaciones, claro, o todas estas dificultades que genera el organismo. Claro. El día después, exactamente. Así que bueno, desde hace un par de años que estamos buscando maneras de elaborar vinos que tengan la menor cantidad posible de sulfuroso. Ya el hecho de tener cuidado y de analizar si necesitamos agregarlo, cuándo necesitamos agregarlo, claro, ha hecho un cambio fundamental. O sea, claro, nosotros no ponerlo directamente. Claro, digamos. Nosotros antes, por protocolo, usábamos una cantidad de sulfuroso que llegaba al vino embotellado con aproximadamente 70 partes por millón. Sí. Hoy, trabajando con uvas de calidad de nuestras propias fincas, teniendo los cuidados necesarios y demás, terminamos embotellando vinos que tienen entre 30 y 40 partes por millón, por el solo hecho de, claro, haber reflexionado sobre la necesidad de hacerlo. Claro. Y en algunos casos logramos embotellar vinos que tienen ningún agregado de anhídrido sulfuroso, que eso era un poco lo que claro, hemos presentado el lunes y sobre lo que en el fondo nos ponemos contentos de haber podido hacer. Claro. No se logra hacer en todos los vinos. ¿El desafío era hacerlo de esa manera o salió así, digamos? ¿O en realidad lo arrancamos al revés, o sea, arrancamos al revés. Dijimos, bueno, hagamos toda la cosecha sin anhídrido sulfuroso. Y después, obviamente, cada vino va expresando sus necesidades y sus desviaciones, digamos. Claro. Entonces fuimos corrigiendo en la medida que fuera estrictamente necesario, con el objetivo de llegar a vinos que
que pudieran ser embotellados sin sulfuroso. Y logramos generar una serie de vinos jóvenes. Obviamente los vinos jóvenes son más fáciles de embotellar sin sulfuroso porque pasan menos tiempo en la bodega. Entonces hicimos una línea de vinos jóvenes que se llama Sobrenatural, que juega con esta idea de lo natural y del SO, sin SO2. Y esa línea de vinos jóvenes está embotellada sin sulfuroso. En esa línea de vinos jóvenes hemos hecho vinos normales y hemos hecho también vinos como el que conversábamos recién, vinos que están fermentados en botella y que entonces, en este caso, el carbónico que se genera por la fermentación protege al vino del oxígeno. Claro, es un frisante rosado hecho a partir de uvas Tanat. Exactamente. Ahora primero nos vamos un segundito a hablar sobre Chefas Tendencias y luego a la vuelta nos va a contar un poquitito de este frisante. Sí, en Chefas Tendencias de hoy vamos a decirles que por favor entren a nuestras historias destacadas. El tema de hoy es prohibición del foie gras en Nueva York. Si les interesa, los invito a @chefasradio. Y seguimos con música ahora, vamos con Jamie Cullum haciendo Everlasting Love. En Radio Berlín. Bueno, volvemos con este interrogante sobre el frisante que, como había adelantado, está hecho con uva Tanat. Es un rosado muy delicado y me sorprendió mucho. Bueno, primero explica un poquitito cómo es esto del frisante, que es esta burbuja más en menos cantidad, menos voluminosa que la de los espumantes. Sí, es una... el frisante es un vino rosado que fue embotellado antes del final de la fermentación. Entonces, dependiendo de la cantidad de azúcar que quedan en el mosto, digamos, durante la fermentación, uno logra la burbuja o la presión de burbuja que quiere tener en la botella. Justamente la idea del frisante es que no funcione como un espumante, porque como justamente trabajamos con uva tinta, digamos, en este caso el Tanat, y hicimos un rosado, lo que tenemos es un líquido que tiene un poco más de cuerpo y un poco más de tanino, justamente, como el nombre de la variedad indica. Y entonces a lo mejor una burbuja muy alta lo haría como un poco más agresivo. En cambio, una burbuja más moderada, digamos, protege al vino y realza la frescura. Y esa es un poco la lógica y la idea de este producto, ¿no? De hacer un producto que no tenga sulfuroso, que tiene la burbuja que protege al vino, y que tiene la frescura y la acidez del Tanat, que es una variedad que nos hemos dado cuenta un poco a través de la búsqueda, que funciona muy bien para hacer rosado, ¿no? Por estos motivos, o sea, porque no es muy extractivo al hacer, exactamente, el Tanat, siendo una variedad muy ácida, muy agresiva desde el punto de vista tánico y demás, hace tintos más difíciles y de mucha guarda. Al elaborarlo como rosado, justamente se vuelve liviano y es como que se subrayan estas cualidades de frescura y de intensidad que tiene. ¿Cuál es tu cepa así preferida? Bueno, yo creo que el Malbec es una variedad extraordinaria. Sí, es una variedad muy plástica y en Argentina hace cosas maravillosas. O sea, yo creo que hemos encontrado una variedad que a lo largo de todo el territorio hace vinos completamente diferentes y con identidad, y permite la comparación, cosa que también a mí me resulta muy divertida. O sea, ver cómo el Malbec se expresa con pequeñas diferencias de altura y pequeñas diferencias de suelo, me parece que justamente hacen que uno pueda vincular el vino con el territorio, ¿no? Claro, tal cual. Y en blancos, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, en blanco estoy un poco estoy como deslumbrado con el torrontés que probamos el otro día, que es un torrontés con una maceración muy larga. Es un torrontés de Gualtallarí, que es una zona muy particular, con suelos muy calcáreos, de un viñedo que está muy cerca de vegetación nativa, con lo cual hay jarilla, hay tomillo, hay romero, hay de todo salvaje, digamos, alrededor. Y yo creo que todas esas hierbas aromáticas de alguna manera le transmiten
algo a la purina de la uva que en estos procesos extractivos tan largos generan un líquido para mí muy fascinante, digamos, de aromas muy inesperados, digamos, que mezclan lo floral y digamos así, el maracuyá del torrontés con lo herbal de la zona, con la frescura del suelo. Sí, la nariz es muy explosiva de ese torrontés y la boca te sorprende, sí, ¿no? No parece tanto un torrontés clásico. Claro, digamos, sí. boca. Bueno, por eso me gusta un poco, digamos, ¿no? O sea, porque me parece que es algo que propone un producto diferente, o sea, que no se alinea con nada. Totalmente. Bueno, y ahora para cerrar, porque ya nos queda un minutito de programa, estamos con el libro Insurrección Cultural, que fuera del aire me contaba Juan que ustedes habían hecho la traducción para que el libro estuviera disponible acá, sí, que un poco fue tu inspiración para volcarte a... Sí, fue un poco una devolución a Jonathan y me parece que aparte no hay manera de que podamos expresar mejor que él las cosas que él tiene para decir, así que me pareció que es un libro muy divertido de leer, porque bueno, Jonathan es un cineasta, entonces habla de cine, habla de agricultura, habla de cultura en términos generales. Creo que es un libro que tiene un poco de todo y que da un poco estos aromas de cambio y de perspectivas nuevas para la industria del vino. Tiene además el QR para que uno pueda acceder al documental que se llama Resistencia Natural. Resistencia Natural, exactamente. Así que nada, está bueno buscarlo, y el que quiera saber un poquitito más sobre la agricultura natural y de vinos, ¿no? La producción de vinos está muy buena. Bueno, ¿ya sos un agricultor? No sé, hago vino. Hago vino, está muy bien. Bueno, Juan, te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, muy interesante la propuesta de Chacana, para los que están en la búsqueda de cosas así más protectoras de la tierra. Bueno, gracias a vos, fue muy divertido. Bueno, nos encontramos aquí el próximo jueves en Chefas. Nos vamos con música de la mano de Sheeran y Khalid, Beautiful People.